Jesús nos perdonó equivaldría quizás a 6,000 millones de dólares. Pero la deuda que tenemos con nuestro prójimo a veces no llega ni a 2,500 dólares. Por lo tanto, perdona. De eso hablaba el tema del día de ayer. Pero hoy, hermanos, queremos hablar sobre la siembra. Y cuando yo empiece a contarles esta historia y esta parábola de la siembra, quiero que usted se coloque del lado del sembrador y del lado de la tierra, porque usted va a identificar qué tipo de tierra, qué tipo de terreno está siendo. Sin duda alguna, hermanos, la palabra de Dios es como una semilla. Por eso pregunté, ¿cuántos aquí ya han sembrado? Porque usted sabe el poder que tiene una semilla. Porque una semilla, de ser un grano tan pequeño, cuando ya está germinado, aparece la guía. Pero una semilla tan pequeña puede convertirse en un bosque entero. Así de poderoso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer parecer vida donde no hubo vida. Y la semilla, sin duda alguna, es la palabra de Dios. Pero aquí el gran punto, el gran dilema es la tierra. Porque en la parábola que les voy a contar hay 4 tipos de tierra. Y si la semilla es la palabra de Dios, ¿qué será la tierra? La tierra, queridos hermanos, son nuestros corazones. Y cuando yo empiece a contarles esta parábola, ustedes se van a dar cuenta que no todos los corazones son iguales. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante la palabra de Dios. Por esa razón necesitamos conocer el tipo de tierra que somos. ¿Ya quieren conocer la parábola? ¿Cuándo se quieren escuchar la parábola del sembrador? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Un día el sembrador agarró su yute. En yunga lo dicen la quepiña. Agarró su quepiña, llenó de semillas y empezó a ir a sembrar. Dice que mientras iba, el sembrador arrojó una semilla en el camino. Yo pregunto, ¿cómo está la calle aquí afuera de la iglesia? Este camino, esta calle de tierra, ¿cómo estará? ¿Estará suavecita o estará dura? ¿Cómo se encuentra? Dura. ¿Cómo se encuentra la carretera que va a tu pueblo, hermano? ¿Está duro o está suavito? Duro. Hermanos, el primer tipo de corazón, no se olviden que el terreno representa al corazón. El primer tipo de corazón es la tierra, el camino. Y el camino representa a todos esos corazones que están endurecidos. Porque cuando el sembrador salió para sembrar, arrojó una semilla en el camino. Pero ¿saben qué era lo malo? Que el camino estaba tan duro que la semilla no pudo germinar y no pudo convertirse en un árbol, y menos en una planta. Por lo tanto, ¿quiénes son el camino? Aquellos que tienen el corazón duro. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios no hace ningún cambio en su vida. Esas personas son como el camino. Y cuando Jesús contó esta parábola, dice que el sembrador arrojó la semilla en el camino, pero después vino el enemigo. Y el enemigo robó la semilla y se lo llevó.
de tal manera que la semilla no permaneció en el terreno. Y saben, hermanos, ¿quién es ese enemigo? El diablo. Satanás trabaja, hermanos, para que la palabra de Dios no quede en nuestras vidas. Ahora uno puede decir: pastor, ¿quiénes son como el camino? ¿Quiénes son de corazón duro? ¿Y sabe quiénes son, queridos hermanos? Yo cuando entendí esto quedé sorprendido, porque los que tienen corazón duro, hermanos, pueden estar hoy día en la iglesia, pueden haber venido toda la semana, pueden haber escuchado todos los mensajes, pero el corazón está tan endurecido que entra la palabra de Dios por un oído y sale por el otro. Y de esa manera la palabra de Dios no realiza ninguna transformación y ningún cambio en la vida de esa persona. Acabará esta semana y la vida de esta persona seguirá siendo la misma. No cambió nada. La vida sigue siendo la misma. Esas personas están siendo como el camino. Porque lamentable, la palabra de Dios no permanece en sus corazones. Vamos a acabar el mensaje en unos minutos más. Llegará a casa y dirá: el mensaje de hoy día estaba muy bonito, pero hay un problema, no me acuerdo. Estaba muy bonito el mensaje, pero no recuerdo de qué hablaba. Hermanos, si por alguna razón podemos encontrarnos así, es porque quizás nuestro corazón se ha empezado a cauterizar y se ha empezado a endurecer. Ese mensaje ya escuché hace tiempo, eso yo ya sé. De pronto, si reaccionamos de esa manera, nos encontramos como un corazón de piedra y un corazón duro. Pero la parábola no termina ahí. Dice que el sembrador salió a sembrar, arrojó una semilla en el camino, pero avanzó un poco más y arrojó la semilla en las piedras. Y ahora viene aquí la gran pregunta: ¿qué pasó con esa semilla que cayó entre los pedregales? La parábola cuenta de que la semilla entró en la tierra, empezó a germinar, aparecieron las hojitas, apareció la plantita, pero no creció más. ¿Saben por qué? Porque no tenía raíces. Y como no tenía raíces, la plantita se secó, se marchitó y murió. Ahora la gran pregunta es: ¿quiénes son como el camino de piedra? ¿Quiénes son? Y saben, hermanos, en la explicación que da la parábola dice que todas aquellas personas que su corazón es como un pedregal son todas aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, entienden el mensaje, no son como el camino, porque en el camino la tierra estaba dura, que la semilla no permanece y no da ningún efecto. Las personas que tienen el corazón como el terreno de piedras, un día se bautizan, un día van a la iglesia, un día son diáconos, son diaconisas, pero lamentablemente las pruebas de este mundo los aflige tanto que como no estaban enraizados en la palabra de Dios, la decisión fracasa. Y un día el hermano dice: ¿dónde está el hermano fulano? ¿Dónde está? Y le miran: hermano, él ya no viene más a la iglesia.
Pero él fundó esta iglesia, sí, pero ya no viene la iglesia. Se fue. Pero ¿qué ocasionó que esas raíces se secaran? Jesús explica las pruebas de este mundo. Porque saben, hermanos, desde el momento que decidimos venir a la iglesia, Satanás va a hacer de todo para que no tengamos raíces en Jesús. Y Satanás va a mandar una enfermedad. Satanás va a mandar un problema. Satanás va a mandar una deuda. Va a permitir que eso llegue a nuestra vida. Y si tú no estás enraizado en la palabra de Dios, no vas a encontrar ese versículo donde dice que el que se endeuda se vuelve esclavo de su prójimo. No, sí, pero pastor, esa es una tragedia. Y lo es, hermanos. Por esa razón, los que tienen el corazón como la piedra, un día comenzaron a ser cristianos. Lo único malo es que no profundizaron en la palabra de Dios, no meditaron en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Hace 2 noches hablamos de la fe. ¿Y cómo crece la fe? Hemos visto ese día. La fe viene por oír la palabra de Dios, por escuchar, por leer la palabra de Dios. Pero una relación incompleta, hermanos, jamás va a llevar al éxito. De pronto esta noche estoy predicando para una hermana que tiene a su hijo o a su hija queriéndose casar con un joven o una señorita a quien no conoce ni siquiera un año. Si no hay conocimiento pleno, si no están conociéndose más de 3 años, esa relación va a fracasar. Las buenas relaciones demandan tiempo. Los grandes terapeutas familiares recomiendan amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios felices. Y con Cristo sucede lo mismo, hermanos. ¿Cómo fortalecemos nuestra relación con Jesús? Leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando en cada momento. Si no estamos haciendo eso, hermanos, somos frutos superficiales. No estamos realmente enraizados. Y me gustaría preguntar en esta noche, ¿cuántos de nosotros podemos agarrar la Biblia y explicar el tema de la creación? Porque, hermanos, si no podemos explicar una historia tan sencilla como la creación, quizás no estamos siendo arraigados a Jesús. Nuestras raíces están débiles. Va a venir una prueba, hermanos, y esa prueba te va a derrumbar. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job meditaba cada día. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la vida de Job era tan buena, hermanos, que la Biblia dice que un día Job perdió a sus hijos. Sus hijos murieron. Job perdió su trabajo. Sus ganados murieron. Job perdió su salud. Quedó leproso. Pero algo que Job no pudo perder, ¿saben qué era? Su relación con Dios, su compromiso con Dios, sus raíces con la palabra de Dios. Job tenía la espalda llena de lepra, de caracha, de sarna. Dice que Job agarraba un pedazo de teja y se rascaba con eso. Un día su esposa lo miró, le dijo: todavía enfermo, crees en Dios, maldice el nombre de Dios y muere. Fueron las palabras de la esposa de Job. Job miró a su esposa y le dijo: ¿quién dio la salud?
Dios. ¿Quién dio a los hijos? Dios. ¿Quién dio el trabajo? Dios. Y Job dijo una de las frases más memorables del Antiguo Testamento: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, necesitamos estar arraigados con la palabra de Dios. Nuestro fundamento, nuestras raíces deben estar profundas en la palabra de Dios. Yo ayer, mientras colportaba, encontré a una hermana de las asambleas de Dios y yo agarré mi Biblia y le leí un versículo bíblico. Mientras yo le leía la palabra de Dios, ella me miró y me dijo: joven, tú estudias harto la Biblia, me dijo, porque tienes todo remarcado. Los que no leen su Biblia hasta se cuelan las hojas, me decía ella. Y yo no sé de cuántas nuestras Biblias se cuelan las hojas, ¿no? Pero hermanos, así tiene que estar tu fundamento. Tienes que estar fundamentado en la Biblia. Si no tienes una Biblia, compra una Biblia. Cómprale un folleto. Compras resaltadores, busca bolígrafos, pero lee la palabra de Dios. Solo leyendo la palabra de Dios vas a tener raíces. Si no tienes raíces, hermanos, Satanás te va a arrancar y ya no vas a estar más en la iglesia. Y un día vas a estar afuera. Vas a decir: pastor, era que no me aparte de la iglesia. Estamos llegando a la parte final del tema, hermanos. El tercer terreno fueron las espinas. El sembrador arrojó una semilla en el camino, y hemos visto que los que son como el camino son todos aquellos que tienen el corazón duro y la palabra de Dios no hace ningún efecto en su vida. Pero el sembrador arrojó también la semilla en las piedras. Y hemos visto que los que están en las piedras son todos aquellos que no tienen una relación profunda con Dios, que no leen la palabra de Dios, que no oran, que su relación solo se limita a asistir un día a la semana a la iglesia. Pero hay un tercer terreno, y ese terreno son las espinas. Dice que el sembrador arrojó una semilla y cayó en medio de las espinas. Pero ustedes saben que debajo de las espinas la tierra es fértil. Así que esta semilla, a diferencia de las piedras, sí desarrolló raíces y empezó a brotar las hojitas. Pero hubo un problema. Las espinas lo cubrieron de tal manera que no entraban los rayos del sol y no se podía hacer la fotosíntesis. Y a causa de esto, como la planta no tenía rayos de sol, las hojas verdes se volvieron amarillas, se volvieron cafés y finalmente murieron. La gran pregunta es: ¿quiénes son como las espinas? Y escucha lo que te voy a decir, hermano, porque con esto vamos a ir cerrando el tema de hoy. Las personas que su corazón es como las espinas, Jesús dijo, son todas aquellas personas que los afanes de este mundo los ahogan. Los afanes de este mundo. Pastor, ¿cómo es eso? Una persona que tiene el corazón como las espinas. El hermano le dice: hermana, vamos a la iglesia. Sí, vamos. Hermana, queremos que seas diaconisa. Hermano, no puedo, porque tengo mi negocio, porque tengo que cuidar mi negocio. Y los afanes de este mundo, poco a poco, los empiezan a ahogar y se secan y se marchitan. Hermanos, ¿quiénes son como las espinas? Los afanes del mundo, hermanos, es el trabajo, es la familia, es un noviazgo.
quién sabe, hasta es una condición política. Estos principios están por encima de la palabra de Dios. Y saben, hermanos, si no cuidamos nuestras prioridades, Satanás también puede marchitarnos. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Mateo capítulo 6, verso 33. Creo que puedes abrir tu Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si durante todo el sermón no hemos sacado la Biblia, ahora abre tu Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y vamos a hablar de una prioridad que no puede faltar. Dice Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Marca ese versículo en tu Biblia. ¿Saben qué nos dice este versículo? Que los que colocan a Dios en primer lugar son triunfadores en esta vida. Pero todos aquellos que le dan el segundo lugar a Jesús van a terminar fracasando, van a tropezar. Tú quieres que tu relación con Dios permanezca para toda la vida. Coloca a Dios en primer lugar. Sí, me voy a casar, pastor. Sí, está bien, te vas a casar, pero primer lugar a Dios. Pero pastor, tengo que abrir mi negocio. Sí, te vas a abrir tu negocio, pero primer lugar a Dios. Sí, pastor, pero tengo que cuidar a mis hijos. Yo soy mamá. Está bien, eres mamá, pero a pesar de que eres madre, primer lugar a Dios. Si colocas a Dios en primer lugar en tu vida, Satanás jamás va a poder apartarte del llamado que Dios tiene para ti. Si permaneces y colocas a Dios en primer lugar cada día de tu vida, Satanás no va a tener maneras, métodos, medios para cortar el llamado que Dios tiene para tu vida. Jamás Satanás va a poder hacer nada. Pero si estás dejando a Dios en segundo lugar, tarde o temprano, tu relación con Dios va a fracasar. Y llegamos al último terreno. El sembrador un día salió a sembrar. ¿Dónde? Donde el camino. Y ya hemos visto que el camino representa los corazones duros. El sembrador salió a sembrar en las piedras. Y hemos visto que en las piedras no se genera una buena relación con Dios. El sembrador salió a sembrar en las espinas. Y las espinas nos recuerdan que muchas personas no colocan a Dios como su prioridad. Pero el sembrador arrojó una cuarta semilla. ¿Saben dónde? En la tierra fértil. ¿Y saben qué pasó con esta cuarta semilla? Los frutos aparecen. La planta creció y creció tanto que dio frutos de 50 y de 100 y de 70. Los frutos fueron abundantes. ¿Qué característica tiene la tierra fértil? Esa es mi Biblia. ¿Qué característica tiene la tierra fértil? ¿Y saben? La tierra fértil, hermanos, esto es serio. La tierra fértil no solamente ama a Dios. Hay una característica vital de la tierra fértil. La tierra fértil no solamente ama a Dios. La tierra fértil teme a Dios. Y es porque teme a Dios
que obedece todo lo que la Biblia enseña. Fortalece su relación con Dios. Coloca a Dios en primer lugar y tiene temor de Dios. Son las 10 de la noche y de pronto se acuerda que tiene que orar y ora en ese lugar porque teme a Dios. Está manejando dinero que no es suyo, pero no se atreve a sacar ningún centavo porque teme a Dios. La pareja de novios están caminando juntos a las 10 de la noche y el joven y la señorita le dice: ve a tu casa y yo voy a mi casa, porque a esta hora podemos deshonrar a Dios. Esos jóvenes temen a Dios. Un día, un niño y su padre estaban en el campo de la agricultura. Hemos hablado mucho de la agricultura. El papá dice que le dijo: hijo, voy a sacar los tomates del vecino y tú me vas a echar aguas. Hace unos días decían que el río abajo las personas entraron a arrancar las verduras que no eran suyas. El hombre de esa historia quiso hacer lo mismo. Llevó a su hijo, tenían los árboles, las plantas de tomate, y empezó a sacar. Pero antes, el papá miró atrás, miró adelante, miró a la izquierda, miró a la derecha, y le dijo a su hijo: hijo, si viene alguien me avisas. Y sacó su balde y empezó a arrancar los tomates. Pero mientras iba arrancando los tomates, el hijo gritó: papi, detente. Él se asustó, miró y le dijo: ¿qué ha pasado? Dijo: ¿quién viene? Alguien se acerca. Y su hijo lo miró, le dijo: es que papi, has mirado a la izquierda, has mirado a la derecha, has mirado atrás, has mirado adelante, pero no has mirado arriba, porque siempre hay alguien que nos va a estar bien. Aquellos que son como la tierra buena no solamente aman a Dios, sino que también temen a Dios y obedecen a Dios. Pero al principio del tema yo te dije: tú no te centres solamente en los terrenos, céntrate en el sembrador. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tú has sido llamado por Dios para ser un sembrador. Y muchas veces vas a sembrar sobre la piedra, sobre el camino y sobre la espina. Pero a pesar de eso, no dejes de sembrar. Continúa sembrando. Tal vez sientes que esa semilla que has colocado en el corazón de tus hijos no está dando efecto, porque tal vez tus hijos ya no quieren venir a la iglesia. Ese tu hijo que antes en la clase de infantes cantaba los cánticos, era un aventurero, era un conquistador, ahora no quiere venir a la iglesia. Pero no pierdas la fe, tú sigues sembrando. Jesús dijo: mi palabra no volverá a mí vacía. Hermanos, no dejen de venir estas noches. Estas semillas que están recibiendo, una de esas semillas va a dar fruto en sus vidas, va a dar fruto en sus corazones. Por lo menos una de las tantas semillas que ya hemos recibido va a transformar nuestras vidas. Por esa razón, qué bueno que has decidido venir cada noche. Qué bueno que no te has faltado ni una noche. Mañana es nuestra última noche, hermanos. Y ven a seguir recibiendo la semilla del Evangelio. Pero tú no dejes de sembrar en tus hijos. No dejes de sembrar en tus vecinos. No dejes de sembrar en tus dirigentes de tu zona. Esas semillas, hermanos, tarde o temprano van a dar frutos. Y esa persona un día va a estar entrando al tanque bautismal. Porque el sembrador que eres tú no dejó de sembrar. Hace tiempo atrás yo estuve orando mucho por mi papá. Ahí les conté un poco de la historia, pero
Cuando entré a la iglesia, como la historia de la hermana Alicia que les conté la segunda noche, yo entraba por la puerta de atrás, agarraba el papelito del pedido de oración y anotaba el nombre de mi padre: Alfredo Rolando Collaure Laime. Quiero pedir para que el Señor toque su corazón. Y siempre colocaba su papelito en la torre que tiene el Ministerio de la Mujer. Y oraba mucho, hermanos. Un día me bauticé, entré a la iglesia, y por cosas de la vida, un día mi papá nos llamó. En la llamada mi papá dijo: hijos, voy a venir a visitarlos, espérenme en la casa. Llegó un día jueves. Ese jueves hicimos parrillada en la casa. Compartimos un plato de comida. Al día siguiente salimos a pasear con mi papá, luego de tantos años. Y llegó el día sábado. Y ese sábado mi familia y yo estábamos empezando a ir a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Mi papá nos miró y dijo: hijos, yo respeto su religión, pero a mí no me pidan ir a la iglesia. Y mi papá no fue a la iglesia. Regresamos al mediodía después del culto divino. Mi papá había preparado el almuerzo. Comimos junto con él. Al día siguiente, hermanos, era domingo. Cuando llegó el día domingo, por la mañana, mi papá ya tenía sus maletas listo para regresar en su viaje. Y cuando mi papá estaba por salir de la casa, salió una noticia. La noticia decía: no hay salidas departamentales. Inició la pandemia, hermanos. Y esos 3 días que mi papá se iba a quedar con nosotros se convirtieron en 9 meses, donde yo pude predicarle a mi papá todos los días. Hermanos, Dios no deja de utilizarte como un sembrador, pero sigue sembrando, sigue aprovechando cada oportunidad para sembrar. Y una de esas tantas semillas va a cambiar la vida de esa persona. Quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de nosotros queremos decirle: Señor, hazme un sembrador tuyo, hazme un mensajero, quiero llevar tu palabra a más lugares? Si quieres decirle al Señor Jesús, colócate de pie y vamos a orar. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, en nuestro corazón está el deseo de ser sembradores. Aquí están los niños, querido Padre, han subido de la parte de abajo, ahora nos acompañan en el mensaje. Sus corazones de ellos en este momento es tierra fértil, Señor. Los niños tienen un corazón tierno, Señor. Pero un día quizás esos corazones pueden llegar a endurecerse. Y oramos para que eso no suceda, Señor. Y amado Dios, queremos rogarte que nos ayudes y rompas nuestro corazón de piedra y nos des un corazón de carne que pueda amarte, un corazón de carne que pueda adorarte, un corazón de carne que reciba tu palabra. Pero asimismo también queremos tener raíces. Queremos pedirte que nos ayudes a fortalecer nuestra relación contigo, a leer la Biblia todos los días, a orar en cada momento y a predicar a una persona. Pero también hemos visto las espinas, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a colocarte en primer lugar en nuestra vida, a que pueda ser una prioridad para nosotros, que sobre cualquier cosa puedas estar tú, y que ningún afán de esta vida ahogue la semilla de tu palabra en nuestro corazón. Y asimismo, Señor, hemos visto la tierra buena. Y para ello, querido Padre, queremos pedirte que nos ayudes no solamente a amarte,
sino también a respetarte, a temerte, Señor, a entrar con reverencia a la casa de Dios. Y amado buen Dios, queremos pedirte que nos ayudes a ser sembradores y a sembrar en todo lugar, y que estas semillas que estamos recibiendo estas noches, una de todas estas semillas, haga un cambio en nuestra vida, bendito Padre. Por favor, mañana será nuestra última noche. Que nadie falte, bendito Dios. Que mañana podamos traer al esposo, podamos traer ese hijo que quizás ya no quiere venir a la iglesia, que podamos traer a esa amiga del mercado, a esa caserita que un día nos permitiste conocer. Y que la última noche, todos juntos, Señor, podamos terminar siendo tierras fértiles, Señor. Cuídanos con tus santos ángeles y perdónanos si en algo te hemos ofendido, papá, porque no somos merecedores de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.